Empezamos. La Embajada de los Estados Unidos le revocó la visa al general de policía Víctor Arauz en medio de su batalla legal por su recalificación para general inspector. Mientras los 19 generales de la actual cúpula policial abren sus cuentas bancarias para someterse a los organismos de control. Este es el momento en el que el general Víctor Arauz sale de la Embajada de Estados Unidos en Quito, que le revocó la visa a él y a su familia, 24 horas después de que una jueza le concediera una acción de protección para reincorporarse a filas policiales y que se someta a un nuevo proceso de recalificación para su ascenso a general inspector. Por parte de la autoridad competente se le notificó que su visa ha sido cancelada, que la documentación fue entregada por la misma Policía Nacional. Y eso lo hacen justo después de que Víctor Arauz retorna a la policía, golpeando fuertemente a la Comandancia Nacional de la Policía. La ministra de Gobierno, que había acudido a la Contraloría General del Estado para solicitar un examen especial al patrimonio de los 19 generales que actualmente conforman la cúpula policial, desmintió que el gobierno o la policía haya entregado esa documentación contra Arauz a esa alegación diplomática. No. Así como otorgó antes una visa, retirarla, esta es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos. Y aseguró que los actuales generales no tienen problema con su visa estadounidense, que no ha sido revocada, y además someterán sus cuentas a un análisis minucioso ante la UAFE y otros organismos de control. Ninguno de los generales, de los 19 generales, ha sido llamado a la embajada, ni su visa ha sido retirada. Este es el primer caso. El Ministerio y la Policía analiza las consecuencias de carácter jurídico y las implicaciones que tiene tanto la declaración formulada inicialmente como la consecuencia con el retiro de la visa, en este caso a este general. Las decisiones de un gobierno extranjero no pueden interceder en la carpeta de un oficial dentro de este país sin que tenga una sola mancha en su hoja de vida. Todo esto se desató este miércoles tras la publicación del portal Primicias de una entrevista al embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien afirmó, entre otras cosas, que en nuestro país existen narcogenerales. Esta mañana yo he enviado al señor embajador una solicitud expresa pidiéndole que, dado que él ha formulado esas declaraciones, tenga la amabilidad de especificar exactamente a qué persona se refiere. Pero esa aseveración del embajador estadounidense agitó la pugna de Arauz por volver a la policía y convertirse en general inspector, ascenso que, según dice, no se le concede de manera ilegal y responsabiliza de aquello a la comandante Tanya Varela. Nosotros tenemos los recibidos de los oficios entregados a todas las autoridades, facultando para la investigación en contra de Víctor Arauz para que examinen sus cuentas, para que examinen sus bienes, para que examinen sus viajes, para que examinen sus teléfonos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y poco a poco se revela la ruta que siguió el dinero entregado a través de las fallidas inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía al empresario fantasma Jorge Cherres. En la lista de transacciones no solo aparecen exfuncionarios del ISPOL, sino políticos y empresarios. El mago fungía de asesor, empresario y hasta de prestamista. La investigación sobre el destino del dinero que el ISPOL le confió a través de inversiones fallidas al empresario fantasma Jorge Cherres toma forma y la lista de nombres de beneficiarios del dinero es cada vez más reveladora. Fueron más de 900 millones de dólares confiados a Cherres y uno de sus socios. No obstante, en el detalle de las transacciones que constan en Asistencia Penal Internacional de Estados Unidos hay algo claro. El mago Cherres tenía contactos de alto nivel, era un empresario audaz y se consolidaba como prestamista. Con la plata del ISPOL. Eso es lo que ahora nos sorprendemos. Recuérdese que el señor Cherres primero era asesor, luego fue estructurador, después custodio, asesor financiero, analista económico, y ahora nos encontramos que ha sido incluso prestamista. Y en esta ruta del dinero del ISPOL están los exfuncionarios del ISPOL quienes facilitaron las fallidas inversiones.
Pero el mismo documento de la asistencia penal muestra a otros personajes públicos como el exministro de Finanzas Mauricio Pozo como beneficiario de 2 transferencias, con un total de $125,000 entre el 2017 y 2018. Pozo ha resuelto no responder más que a través de su cuenta de Twitter, en la que dice que se han publicado transferencias que he recibido entre el 2017 y 2018. En esos años no fui funcionario público. Mi paso por el Ministerio de Finanzas fue entre el 2003 y junio del 2004 y entre el 2020 y 2021. Mis actividades privadas, dice Pozo, fuera de esos periodos no son de escrutinio público. Se equivocan. Precisamente eso es lo que nos ha traído al estado en el que nos encontramos. La preocupación abunda porque tenemos una clara visión de que todos esos recursos provienen de un solo origen, el ISPOL. Pero también aparece en la lista el hermano del exministro Pozo, Fernando Pozo Crespo, como beneficiario de $2.1 millones, transacción que coincide con la compra-venta del Pacific National Bank de Panamá. Fernando Pozo, que no ha respondido a estas revelaciones, era uno de los compradores y Cherres le prestó parte de ese dinero. Ahora resulta que festinó nuestros recursos, pero los que reciben esos recursos son los indignados. Discúlpenme, si aquí alguien tiene derecho a sentirse ofendido, es la seguridad social policial, no estas personas que recibieron a manos llenas dineros que provienen del ISPOL. Lo cierto es que el ISPOL resultó el mejor negocio para el mago Cherres. Con dinero de los afiliados al Seguro Social de la policía, pagó favores, contrató asesorías, prestó dinero y huyó. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Procurador General del Estado pide aclaración y ampliación al juez que otorgó libertad bajo régimen semiabierto a Ricardo Rivera, sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita. Según Íñigo Salvador, no se cumplirían las condiciones para el beneficio. La salida de la cárcel de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, y sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, causó indignación en la opinión pública. Sin embargo, de acuerdo con la normativa penal ecuatoriana, tras cumplir 4 años y 6 meses en prisión, podía hacerse acreedor al régimen semiabierto y un juez de garantías penitenciarias le concedió el beneficio. El Estado, como víctima, también considera que no debía salir. Las razones las explica el Procurador General Íñigo Salvador. El hecho de que el señor Ricardo Rivera no cumpla con los requisitos necesarios para que sea su régimen cambiado al de semiabierto, da derecho a la Procuraduría a impugnar la resolución. Más allá del cumplimiento del 60% de la pena, que al parecer el señor Rivera sí cumple, existe dentro del informe una constatación de que el señor Rivera no se habría rehabilitado. Él considera que además de no cumplir con este requisito, tampoco ha pagado la reparación integral al Estado. La sentencia comprenderá tanto la pena como la indemnización en favor del Estado. Sin embargo, el abogado penalista Pablo Encalada discrepa con el criterio del procurador. Y estos tienen que ver con un parámetro que es bastante complejo. Dice que no se ha evidenciado la real rehabilitación, ¿no es cierto? Y esto es algo que yo creo que no se supera en ninguno de los casos, sobre todo con nuestro sistema de rehabilitación social tan venido a menos. Y sobre el no pago de la reparación integral que, según la sentencia del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, obligaba a los involucrados al pago de $33 millones, explica Encalada. La obligación de reparar se convierte en una deuda, ¿sí? Y la Constitución de la República establece que no hay prisión por deudas. Por lo tanto, ¿cuál es el camino? El camino es que vayan en contra de los bienes. Mientras la Procuraduría General recibe respuestas del juez que otorgó a Ricardo Rivera el beneficio, este ya está en libertad bajo prohibiciones durante el tiempo que le resta para cumplir la condena. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La ministra de Salud entregó detalles del paciente contagiado con la cepa Omicron y dijo que al momento se mantiene estable, mientras que los demás pasajeros del vuelo que vino desde Panamá siguen vigilados y ninguno ha presentado síntomas o ha dado positivo. La Mesa de Salud del Parlamento recibió a Jimena Garzón. La ministra de Salud informó sobre el primer caso de Omicron que registra el país. Señaló que corresponde a un ingeniero de agrocalidad que viajó a Sudáfrica con 2 personas más y que llegaron al país el pasado 10 de diciembre. Las 2 pruebas, en este caso, fueron negativas. Y en el vuelo Panamá-Quito, uno de los ingenieros empieza con síntomas. Estábamos alertados, llegó al aeropuerto, hicimos hisopado, obviamente el aislamiento. Los 3
ingenieros entraron a aislamiento. Los otros pasajeros de ese mismo vuelo también están siendo monitoreados. No han presentado ni síntomas ni han sido positivos tampoco en PCR. Garzón indicó que en el mundo hay casi 10.000 casos de Omicron, pero solo una persona ha fallecido. Al parecer no es una variante que es muy agresiva exactamente, pero sí altamente contagiosa. Sobre la situación epidemiológica en el país, la ministra sostiene que existe un incremento de casos. Lastimosamente, luego del feriado que hubo en noviembre, de los 2 feriados que hubo en noviembre, ha habido un repunte de casos estadísticamente significante, sin que pueda ser considerado como un brote epidémico. También fue consultada sobre el desabastecimiento de medicinas en los hospitales y dijo que esto viene ocurriendo desde el 2018. Que no se estaban haciendo gestiones adecuadas para la adquisición de medicamentos en los hospitales. Señaló que recibieron un ministerio con deudas con los proveedores y que hay casos de corrupción. Hemos visto hospitales en los cuales no hay oftalmólogo y encontramos prótesis de cristalinos. No se hacen diálisis y encontramos llenos de insumos de diálisis. Eso es corrupción. Los hospitales no pueden ser cambios de cuotas políticas. Este es el reflejo de lo que ha pasado. En los próximos días se modificará un decreto ejecutivo para la rápida adquisición de medicamentos, pues se requiere cambiar a todo un sistema electrónico de compra. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Los ministros de Transporte de Ecuador y Colombia firmaron el plan piloto para la reapertura de la frontera. Pese al encuentro de los secretarios de Estado, los transportistas no lograron ingresar en sus propios vehículos hoy. Luego de 20 meses de restricciones por la pandemia, los ministros de Transporte de Ecuador y Colombia firmaron el plan piloto que abre la primera fase de reapertura de sus fronteras. Los transportadores de carga que harán uso de este plan piloto deben tener claro que para el ingreso a los países deben tener el certificado o carnet de vacunación completa con 2 dosis y que la última dosis tenga una antelación no inferior a 15 días calendario. Este es el primer paso para retomar la normalidad en toda la zona fronteriza, dependiendo de los balances sanitarios frecuentes que permitan avanzar a las siguientes etapas. Que sobre todo tendrán que ver con la salud de la población, tanto ecuatoriana como colombiana, y luego irán avanzando los pasos subsiguientes. Los transportistas pesados de Ecuador y Colombia participaron de este encuentro, con pedidos claros para que se facilite el comercio internacional sin trabas. Porque en el acuerdo está puesto de que haya un control migratorio para los ecuatorianos a la salida de Ecuador, a la entrada a Colombia. Podemos tener la reciprocidad de ambos países para continuar con el transporte internacional. El comercio bilateral asciende a 3.000 millones de dólares anuales, balanza comercial que se aspira a mejorar con la eliminación de restricciones. Pese a la firma del plan piloto, ningún transportista se benefició del paso directo en este primer día. La medida al parecer se aplicará desde este jueves. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Seguimos, amigos. El movimiento indígena Pachacuti que se quiebra dentro de la Asamblea Nacional, pues algunos de sus integrantes sostienen que el bloque está cercano al gobierno. El jefe de bloque dice que hay intereses políticos electorales. Ellos son los 9 asambleístas de Pachacuti que han decidido manifestar su malestar. Se deslindan de las últimas votaciones de su bloque en el Pleno, pues señalan que ellos no están con el gobierno. Nos hemos constituido con una clara línea de oposición al proyecto neoliberal y al gobierno que desde la Asamblea está tratando de imponer. Piden a su organización política que tome las riendas y dé explicaciones a la gente que votó por ellos. Si esta coordinación mañana nos va a pedir que votemos por políticas neoliberales, no vamos a obedecer, nos declaramos en rebeldía frente a ello. ¿Por qué pasó la ley la ley de económico urgente por el Ministerio de la Ley? Se unieron al informe de minoría. Y la pregunta es, ¿conocieron el informe de minoría? ¿Dieron a conocer el informe de minoría? No lo dieron a conocer, lo trabajaron ellos, no lo dieron a conocer a la bancada. Pachacuti tiene 25 legisladores, por lo que el jefe de bloque dice no hará caso a esta minoría. Lo que pasa es que ellos quieren imponer sus tesis, de sus proyectos políticos, y nosotros en ese sentido no vamos a caer. Además señala que el tema debe resolver Pachacuti, pues la CONAIE se ha convertido en un actor político. Eso incide en lo que están planteando los 9.
Está muy claro las cosas, ellos están planteando una agenda política para las elecciones venideras, porque andan ofreciendo candidaturas y están trabajando para eso. Para todos ustedes y para el pueblo ecuatoriano es conocido que Leonidas Issa estaba buscando ser candidato a la presidencia de la República. Este quiebre se da justo cuando la Asamblea Nacional se va de receso legislativo desde este 16 de diciembre. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 3 toneladas de droga decomisó la Policía Antinarcóticos en una vivienda ubicada en el noroeste de Guayaquil. Este decomiso ya suma a 190, ya llega a 190 las toneladas incautadas en lo que va del año en el país. Es el segundo cargamento de sustancia ilícita hallada en menos de una semana en Guayaquil. Esta vez el alcaloide estaba dentro de una construcción abandonada, ubicada en la cooperativa Guerreros El Fortín, en el noroeste del puerto principal. Un patrullaje preventivo en el lugar observa a una persona en actitud sospechosa, quien al darse cuenta que es un miembro de la Policía Nacional ingresa de manera precipitada a un domicilio de difícil acceso, en una pendiente. Atrás ingresan los servidores policiales y se percatan en una construcción, a medio construir, una gran cantidad de cajas con el logotipo de INACEI. Contando las mismas, existían un aproximado de 24 paquetes tipo ladrillo que, realizada la prueba de campo, dio para cocaína. Su ruta saldría del sector de Guerreros El Fortín hacia el puerto de Guayaquil con destino a países en Centroamérica, Europa, contaminando contenedores de carga lícita bajo la modalidad de gancho ciego. Los agentes de la Policía Judicial, mediante labores de investigación, pudieron detectar la casa hasta donde, según información de moradores, en lo que va de diciembre observaban la llegada de vehículos de alta gama en actitud sospechosa. Sabemos que en el punto hay una disputa de territorio por la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Ahí están peleando dos organizaciones delincuenciales. La droga incautada en este operativo en Ecuador está valorada en más de $4 millones. En Estados Unidos este mismo cargamento cuesta 115 millones y en Europa aproximadamente 230 millones de dólares. Con este decomiso en lo que va del año ya son más de 190 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisada en el país. Este es el segundo golpe al narcotráfico en esta semana. Este lunes en Manta, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, en coordinación con la Armada Nacional del Ecuador, decomisaron 720 paquetes de clorhidrato de cocaína. Catalina García, 24 horas. Atención, empiezan a llegar imágenes impresionantes desde el sur del país, en Zaruma, en la provincia del Oro. Miren ustedes. Así es, ahí tenemos las imágenes, amigos. A esto hace pocos minutos. Lo que se reportó es la formación de un enorme socavón en Zaruma, específicamente en la provincia de El Oro, y a través de redes sociales se logró captar el momento en el que el fenómeno causó el colapso de una vivienda, provocando un corte de energía en la zona. Ahí vemos las imágenes impresionantes. Los organismos de socorro están en estos momentos trabajando, buscando, todavía no se confirma si es que existen víctimas fatales. Esto ocurrió al final de la tarde, ya son imágenes nocturnas. Es impresionante lo que está ocurriendo. Esto a consecuencia de trabajos de minería ilegal. No es la primera vez que Zaruma está en peligro y ocurren este tipo de cosas por la formación de socavones. Una casa, como vemos, totalmente colapsada, amigos. Se tuvo que evacuar, ¿no?, el lugar como precaución. Aún no se reportan víctimas. Y esperemos que no se reporten en el transcurso de las horas y conforme avancen las tareas de búsqueda y rescate, víctimas que lamentar. Veamos qué pasa con las autoridades y cuál es la reacción inmediata que tiene que tener el gobierno nacional. Vamos a hacer una pausa, amigos, ya regresamos con más noticias. Pese a la prohibición de quema de monigotes, los comerciantes de la calle 6 de marzo de Guayaquil seguirán vendiendo los años viejos. A la par rechazan la medida del COE nacional, mientras que el COE cantonal afirma que se cumplirá la disposición, pero pide que se asignen recursos para el monitoreo.
A 15 días de fin de año, cuando la inversión ya está hecha y los monigotes listos, llega la disposición del COE Nacional. Inmediatamente el pesimismo se apoderó de la calle 6 de marzo al enterarse de la prohibición de quema de monigotes. 2.000 de los $3.000 que invirtió Peter debe recuperarlos. Estamos endeudados, tenemos 250 muñecos para sacar, nos falta pintar, nos decepciona, no queremos ya pintar porque no sabemos lo que va a pasar. Lo mismo el año pasado, que el monigote se devaluó. Don Walter también invirtió $3.000 y nos recuerda que los artesanos muy difícilmente son sujetos de crédito. Imagínense a quién le prestamos, nos dice uno de ellos. Prácticamente se le presta al chulco, ¿no? Entonces hay compañeros más o menos que la deuda es de $1.000, otros de $3.000, otros de $5.000. Apenas el COE Nacional dio la disposición, las ventas comenzaron a bajar y con ello tuvieron que reducir los precios. Hemos bajado los precios para poder salir un poco. Yo no sé por qué el señor Zapata nos castiga de esa manera. Nosotros aquí somos más de 1.000 comerciantes. Pese al anuncio, Andrés ya tenía previsto llegar desde Ibarra. Compra monigotes en Guayaquil y los vende en la sierra. ¿Les sorprendió? Ajá, nos sorprendió y justamente nosotros tenemos ya pedidos de los clientes, como año a año nosotros los hemos vendido. Son 900 los artesanos de la calle 6 de marzo y 5.000 en Guayaquil quienes están nerviosos tras la resolución. Golpe fuerte, vamos a ver ahora qué dice la alcaldesa. Ojalá que la alcaldesa, el señor presidente se sensibilice. Y finalmente la resolución del COE Cantonal de Guayaquil llegó. Dicen que sí, que cumplirán con la resolución del COE Nacional, pero ponen una condición. Se cumplirá en la medida que el COE Nacional asigne los recursos humanos, logísticos y financieros a las entidades de control respectivas. Dayana Monroy, 24 horas.